Buenas noches. Lo que empezó como un plebiscito sobre la forma de afrontar el Brexit se ha convertido, debido a las últimas matanzas perpetradas por asesinos musulmanes y también a la nefasta gestión de las autoridades, en una votación sobre si castigar a la premier británica Theresa May o indultarla. Esa es la cuestión. El problema es que, aunque a priori no lo parezca, Europa también se juega mucho hoy. Lo vemos ya en las 5 W. Y es que cuando May convocó esta cita electoral, con la que pretendía, en teoría, investirse de poder para negociar legítimamente la salida del Reino Unido de la Unión Europea y, en la práctica, asegurarse una amplia mayoría y una larga legislatura, poco podía imaginar lo que parecía una debacle histórica de los laboristas se transformaría en cuestión de semanas en un empate técnico en el que ni de lejos tiene garantizada la victoria. Este jueves, 47 millones de electores británicos están llamados a las urnas. Los 40.000 colegios electorales abrirán hoy a las 7 de la mañana, hora local, y cerrarán a las 10 de la noche. 15 horas en las que Reino Unido y Europa determinarán su destino común para los próximos años. Se prevé un fuerte voto de castigo a Theresa May. La conservadora no ha estado a la altura esperada y obligada por su altísima responsabilidad ante los últimos desafíos terroristas, y los recortes en seguridad de los que fue responsable como ministra del Interior también están pasándole factura. El problema es que la alternativa en esta ocasión la encarna el laborista Jeremy Corbyn, izquierdista radical que considera que el islamismo es una ideología. He ahí el drama, no solo del Reino Unido, sino de todo Occidente. Considerar al terrorismo yihadista como una mera ideología política y no como una confrontación bélica y una guerra declarada por el mundo musulmán a la civilización occidental. Sea como sea y gane quien gane, no parece que el problema del islamismo radical que asola Europa y en las últimas semanas de manera muy especial el Reino Unido tenga una solución fácil ni en el corto ni en el medio plazo. Y es que, por recordar solo un detalle, los Tories de May han vuelto a oponerse esta semana en el Parlamento a que la policía porte armas. ¿Qué esperar de los laboristas? ¿Qué futuro le espera a los ingleses y a los europeos? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, María. No hace demasiados años los políticos anglosajones se dividían entre halcones y palomas. Por extensión, la denominación se hizo universal en el metalenguaje político. Hoy los halcones no vuelan sobre Europa, tampoco las palomas surcan los cielos de la política del viejo continente. Hoy solo hay ositos de peluche. Salga lo que salga de las urnas británicas esta noche, será un osito de peluche. Ese es el futuro inmediato de Europa frente a la mayor amenaza que se cierne sobre la civilización occidental desde el final de la Segunda Guerra Mundial: el Islam, el terror yihadista que ha convertido a las naciones europeas en el salón de baile de su guerra santa, mientras los ositos de peluche de la política europea, desconcertados, acobardados, negligentes y en algunos casos cómplices, se limitan a presidir las ceremonias del duelo rogando que no cunda la islamofobia. La gestión del Brexit de Reino Unido, siendo importante para ellos y para los europeos continentales, es una cuestión de segundo orden frente al desafío que Europa se enfrenta: ser o no ser frente al Islam. Demasiada empresa, demasiado desafío para los ositos de peluche de la política europea. Podemos convierte la Asamblea de Madrid en un ring de boxeo durante la moción de censura contra Cristina Cifuentes. En el debate, la política y los problemas de los madrileños estuvieron ausentes. La formación morada monopolizó la sesión parlamentaria, atacando por los casos de corrupción del Partido Popular a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Su gobierno es un lastre para un Madrid dinámico y moderno. Cualquiera que forme parte de la dirigencia de un partido estructuralmente corrupto como el Partido Popular, sea su cara más o menos amable para el público general, queda incapacitado para liderar cualquier tipo de regeneración política. La desleal gestión del presidente del Banco Popular, Emilio Saracho, agente de JP Morgan en la entidad financiera española, despreció un banco solvente que solo tenía un problema de liquidez. Por eso solicitó la provisión de liquidez de emergencia antes de que el valor de sus acciones llegase a cero.
Tras el calvario sufrido por la familia de Ignacio Echeverría, el héroe español del Puente de Londres, para localizar, reconocer y repatriar el cadáver de su hijo y hermano, España solicita oficialmente homologar en toda Europa los protocolos de atención a las víctimas de atentados terroristas y grandes catástrofes en todo el territorio de la Unión Europea. En España tenemos muy claro que las víctimas del terrorismo tienen que estar siempre presentes en el centro y la atención tiene que ir precisamente prestada de una manera muy directa hacia todos ellos. La campaña del Ayuntamiento de Madrid contra la forma de sentarse de los hombres en el metro y en los autobuses madrileños se vuelve contra la alcaldesa Manuela Carmena, que ha sido pillada en el metro sentada y despatarrada. En el atentado terrorista cometido el sábado en Londres. La Asamblea de Madrid traslada su más sentido pésame a su familia y les ruego que se pongan en pie y guardemos un minuto de silencio. Así empezaba la moción de censura a Cristina Cifuentes. Los diputados de la Asamblea de Madrid guardaban un minuto de silencio en memoria de Ignacio Echeverría, el héroe español asesinado en los atentados de Londres tratando de salvar a una mujer. Y después, y así comenzaban los turnos de palabra. El primero en subir a la tribuna de oradores era Ramón Espinar, líder de Podemos en la región, que anunciaba muy seguro de sí mismo que iba a dar una lección de historia a la democracia. También, muy rotunda con Cifuentes, se mostraba Lorena Ruiz Huerta, portavoz morada en la Asamblea, y que se postulaba como candidata para sustituir a Cifuentes al frente de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Al igual que Espinar, Ruiz Huertas no tenía límite de tiempo en sus intervenciones debido a que eran ellos los que habían registrado la moción. Su gobierno es un lastre para un Madrid dinámico y moderno. Ustedes son un lastre para una democracia completa, con estado del bienestar. Ustedes son un borrón en el buen nombre de la Comunidad de Madrid. Y, señora Cifuentes, el tiempo de los corruptos en la Comunidad de Madrid, esta vez sí, ha terminado. Cualquiera que forme parte de la dirigencia de un partido estructuralmente corrupto como el Partido Popular, sea su cara más o menos amable para el público general, queda incapacitado para liderar cualquier tipo de regeneración política. Los consejeros Ángel Garrido y Engracia Hidalgo han sido los encargados de defender la gestión de Cifuentes, encendiendo los ánimos de la bancada de la oposición. ¿Por qué? Pues porque sus intervenciones no estaban en el orden del día y han tirado de uno de los artículos del reglamento de la Cámara que permite a cualquier miembro del Ejecutivo tomar la palabra con la condición de que el resto de grupos disponga de 10 minutos de réplica. En esta situación se ha repetido hasta 3 ocasiones. Y aunque Cristina Cifuentes no ha querido intervenir ni responder a las acusaciones de Podemos, antes de entrar sí se mostraba muy segura de que al terminar la moción, Podemos iba a salir de ahí muy debilitado. Ellos han estado permanentemente criticando y poniendo en cuestión la política de los gobiernos anteriores, han renunciado a ejercer el control de gobierno sobre mi gobierno y, por tanto, yo creo que esto va a ser un fracaso de ellos y, por supuesto, quienes van a salir debilitados son los diputados de Podemos y especialmente la portavoz de Podemos. Y de momento no ha habido ninguna sorpresa entre el resto de grupos de la oposición. Ciudadanos, socio de investidura de Cifuentes, votará en contra porque, tal y como afirmó el líder naranja en Madrid, Ignacio Aguado, hace escasos días el pacto les parece mejor forma de atar en corto al Partido Popular, mientras el Partido Socialista de Madrid se abstendrá. Consideran los socialistas que el Partido Popular merece ser reprobado, pero expresan sus dudas sobre las intenciones de Podemos. Desde luego, si nosotros la presentamos, lo que sí haremos es una cosa que no se ha hecho, que es buscar la articulación de una mayoría para echar verdaderamente, como se dice, querer, ¿no?, al gobierno de Cristina Cifuentes. Así que censura sí, esta moción de censura ahora y de esta manera, pues no. Entonces, resultado, nos abstenemos. Hoy es un día perdido, en definitiva, un día más que nos hace perder Podemos con un show. La semana pasada tuvimos el show de Cristina Cifuentes rodeada de su séquito para asistir a la comisión de investigación. Esta semana es el turno del show de Podemos para presentar una moción de censura que nace muerta, que nace fallida, porque no tienen ni apoyos, ni tienen proyecto, ni tienen programa. Más de 7 horas de debate y siguiéndolo exhaustivamente ha estado nuestra compañera Fátima García Manzano desde la redacción de La Gaceta. Buenas noches, Fátima. Buenas noches, María. El debate de la moción de censura de este jueves ha estado protagonizado por críticas y más críticas. A la retahíla de "y tú más" que han entonado tanto desde el Partido Popular como desde Podemos se han unido los reproches del PSOE y Ciudadanos, que han calificado el debate de bochornoso espectáculo.
Primero, por las constantes intervenciones de los consejeros del Ejecutivo de Cristina Cifuentes, quienes no han dudado en resaltar las cualidades de su gestión al frente del Gobierno. Y segundo, por el tiempo invertido en un debate que no ha ido a ningún lado. Han estado más de 7 horas debatiendo para posteriormente no salir la moción de censura y que Cristina Cifuentes continúe siendo presidenta del Gobierno autonómico. Aún así, este debate ha sido la antesala del que se celebrará el próximo 13 de junio en el Congreso de los Diputados con la moción de censura que también han planteado desde Podemos a Mariano Rajoy. Gracias, Fátima. Pues para analizar ya la moción de censura que está teniendo lugar en estos momentos, aún nos acompaña en plató Rubén Tamboleo, sociólogo, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y experto en estrategia política. Señor Tamboleo, muy buenas noches. Buenas noches. Y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. En primer lugar, ¿cuál cree que es la intervención de Podemos? Siguiendo adelante una vez el resto de grupos, ¿no les aseguraban su apoyo? Como no va a salir adelante, estaríamos hablando de una moción instrumental. ¿Instrumental para qué? Pues para tener un día, siendo muy coloquiales, un día de gloria, en el que especialmente los otros protagonistas han podido ser los líderes regionales de Podemos. Entonces, pues hemos visto a la nueva persona, ¿no? Y a Ramón Espinar teniendo sus momentos de protagonismo para exponer todo lo que ellos querían y tensionar también bastante la situación, quitándole algo del protagonismo a los otros partidos políticos. Justo de protagonismo, porque si la semana pasada, por ejemplo, hablábamos de esa lucha de egos entre Espinar y Cifuentes, el día que la presidenta tuvo que dar explicaciones por esas contrataciones de los servicios de cafetería supuestamente a dedo, ¿cómo podríamos calificar esta intervención de hoy de Espinar, en la que incluso ha llegado a decir que iba a dar una lección de historia a la democracia? Bueno, pues todo el mundo puede entender que ha sido un poco excesiva también, ¿no? Pero es para esa estrategia, igual que están presentando algo que técnicamente no va a tener los votos y que por lo tanto el resultado parlamentario es nulo, pues es para copar titulares y para poder en medios sociales también, en las webs, en Facebook, en YouTube, todo eso que salga, que tenga muchas visitas y que tenga más protagonismo para trabajar para el año 2019, en el que ya la tensión casi se palpa, porque ya parece que hay elecciones pronto, no las hay, pero sí que están trabajando para ellas. Señor Tamboleo, ¿usted cree que Espinar ha dado, como él decía, esa lección de democracia? ¿Que pasará a la historia como uno de esos presidentes, como una de esas intervenciones, por ejemplo, de Adolfo Suárez, de Felipe González o, por ejemplo, de José María Aznar? Nada comparable. Nada comparable. Nada comparable. Vamos a ver otras cosas, como que ya se han citado en este informativo, que sí que pasarán a la historia más del reglamentarismo, el parlamentarismo pequeño, regional, como por ejemplo lo que algunos dedicaban a decir que era filibusterismo, que todos los, que no sé si han sido todos o casi todos los consejeros han pasado por la tribuna pidiendo la palabra, haciendo un uso del reglamento, pues que no se esperaba por parte de los otros partidos, y que además la moción de censura está muy reglamentada en otra parte del reglamento, pues han ido a artículos de otra parte del reglamento para pedir la palabra. Entonces eso sí que pasará más por lo menos a las hemerotecas, igual que la imagen de Cristina Cifuentes yéndose a comer a un McDonald's con todo su equipo de gobierno. Pues ha sido otra forma de rebatir esto, o de continuar también un poco, pues decir si esto no tiene importancia o que han perdido un día, pero sin embargo ellos al final han dado importancia porque han hablado todos, porque han hecho esta escenografía, porque se han ido a comer todos juntos. O sea que al final hay que tener cuidado con los mensajes de todos. Todo marketing, entonces. Pues por los dos lados parece ser un poco que sí. ¿Y cuál es el motivo de que no fuera el propio Espinar quien se presentase como candidato alternativo a Cifuentes y fuese, bueno, pues Lorena Ruiz Huerta, que es un poco más desconocida? Sí, pues porque podría ser otra persona que incluso se presentara a las primarias. En Podemos no tenemos que dejar de esperar momentos de tensión de aquí a las próximas elecciones. ¿Qué momentos de tensión va a haber? Pues momentos de tensión dentro de su propia ejecutiva, momentos de tensión de las primarias que tendrán que celebrar, si quieren presentar a Íñigo Errejón o no, si quieren presentar a esta persona que hoy querían presentar de cara al público. Claro. Entonces todo eso es también en esa lectura más interna de Podemos que de cara a todo lo que le pueda interesar a los madrileños. Y hablando de tensiones, ¿cómo valora las intervenciones que ha tenido el Partido Popular? Bueno, el Partido Popular, esa es la cuestión, que tiene que ser más coherente en sus mensajes. Es decir, esto es un día de pérdida y lo hacemos como un puro trámite, solo habla una persona y para cumplir, o al final van a hablar todos, le vamos a dar mucha importancia, vamos a hacer marketing, vamos a llamar a la prensa o lo vamos a distribuir porque nos vamos a comer todos juntos a un sitio distinto, precisamente con la famosa que ha sido la cafetería de la Asamblea todos estos días. Todo eso, pues al final tienes que decidir o pasar e intentar hacer una estrategia de muy bajo perfil, vamos a pasar un día muy corto, muy breve y cuanto antes mejor, o es importante, salen todos, es una gran batalla, tienes que elegir las batallas también. Entonces han hecho de esta moción de censura, que ya estaba perdida en cualquier caso y que si hubiera sido un titular, han hecho una gran batalla. Entonces tienes que decidir si es una gran batalla o una pequeña batalla, porque parece ser que no tenían eso claro.
¿Y la decisión de Cifuentes de no hablar? ¿Por qué cree que ha sido? Pues precisamente ahí para quitarle peso. Para no darles bola. Para no darles bola, dicho muy coloquialmente, pero eso es lo que yo digo, que tiene que ir en coherencia con el resto, porque no puedes, si tú no le das bola, no puedes mandar a todo tu equipo enfrente a ellos, porque entonces, ¿qué es? ¿Es algo pequeño o es algo grande? El mensaje que estás transmitiendo es incoherente, igual que si estás diciendo esto es un circo y demás, entonces participas del circo, te vas a comer de esa forma con todos esos, mandas a todo tu equipo, entonces te tienes que poner de acuerdo. Una cosa es un circo, es breve, no va a Cifuentes, no va a nadie, lo hacemos muy de trámite, el titular es que han perdido, porque esa sería la verdad, o lo hacemos muy grande, muy importante, no hay una clara estrategia, en eso fallan. Y hablando de estrategia, por ejemplo, el número 1 del Partido Socialista, Ángel Gabilondo, no ha hablado, pero en cambio en Ciudadanos sí que ha subido Aguado a la tribuna. ¿Por qué cree ha sido? ¿Cree que puede estar relacionado con que Ciudadanos no le quiera dar bola, como estamos diciendo, a Podemos? Pues en este caso parece ser que en el Partido Socialista lo tienen más claro, porque además otra cosa muy importante es que hemos visto a los líderes nacionales de Podemos como público en la Asamblea de Madrid. Esto se estaba tomando en parte como antesala de lo que va a pasar el próximo día 13. Entonces se estaban midiendo muy mucho las cosas e incluso la posición que va a tener que tener el Partido Socialista en el Congreso de España. Todo eso están viendo cómo van las cosas, cómo se examina, y entonces sí que el Partido Socialista ha dicho esto no es nuestro, censuramos, pero no vamos a votar a favor, nos abstenemos, y han decidido tener una postura baja y no contribuir ni a ningún circo, ni intentarse meter, que podrían haberlo hecho, pero han decidido eso y puede que haya sido una decisión correcta. Bueno, esta no es la primera moción de censura en la Asamblea de Madrid. En el año 1989, por ejemplo, Alberto Ruiz Gallardón le presentó otra a Joaquín Leguina, que perdió. ¿Qué similitudes y diferencias podemos ver? En ese momento la verdad es que sí que fue todavía mucho más escandaloso, era además la primera vez en la Asamblea de Madrid y además vimos un caso de transfugismo. Esa moción de censura estaba pactada para ganar. En ese momento Alberto Ruiz Gallardón se iba a convertir en presidente de la Comunidad de Madrid. Tuvo que esperar 6 años más, porque hubo unas nuevas elecciones, no consiguió la mayoría absoluta y tuvo que esperar la mayoría absoluta de 1995. Entonces ahí sí que vimos como dos personas de Alianza Popular, en ese momento no votaron con el Grupo Popular y con el Centro Democrático y Social, que tenía el grupo parlamentario y que votaban a favor de la moción, y mientras que la moción de censura salió adelante en el Ayuntamiento de Madrid, que eran los dos sitios, Ayuntamiento de Madrid y Comunidad de Madrid, al final donde se perdió fue en la Comunidad de Madrid por 2 tránsfugas. Eso sí que fue un ejercicio de parlamentarismo, no estaban los medios tan fuertes como estaban ahora, no teníamos ni Facebook ni Twitter, que es donde están dando hoy batallas también importantes. Las redes sobre todo. Exacto. Por ejemplo, en la de Alberto Garzón, él sí que salió reforzado. ¿Pasará esto con Podemos también? Bueno, salió reforzado en una parte porque se le vio como víctima, como que él iba a ir adelante y como que al final no lo pudo conseguir porque le falló gente de su propio equipo. Pero pese a eso, en las siguientes elecciones no consiguió ganar y tuvo que hacerlo ahora. Y hoy pues parece ser que nadie va a salir, que sí que al final es un día perdido, porque lo único que se ha visto es un agrio debate. Se han ido los 3 vicepresidentes también de la Asamblea porque no estaban de acuerdo con cómo se estaba interpretando en el reglamento. Entonces al final hoy el gran perdedor también es un poco el sistema, porque estamos viendo como los 4 partidos, casi los 4 por igual, están a sus propias luchas internas o a sus propias puestas en escena, que hacen de tal forma, no sabemos qué propuestas ha habido hoy para mejorar Madrid. Yo creo que nadie conoce ninguna. Lo hemos dicho. Entonces ese es el problema, que al final hoy salen perdiendo todo el mundo porque nadie gana esto. ¿Y cree que esto puede ser un adelanto de lo que nos vamos a encontrar en el Congreso? Pues puede ¿La semana ser que viene? muy seguramente, porque además hubieran podido intentar hacer algo, se habló de candidatos independientes, pues al final no, al final van Irene Montero y Pablo Iglesias, van a ir otra vez con una cara muy enfadada, van a hacer muy probablemente van a hacer cosas muy agrias, con mucha fuerza, pero con demasiada, todo el rato muy enfadados, no van a ir a ningún sitio, Rajoy pues también no les dará bola, entonces vamos a seguir viendo cómo lo que pasa es que se desgasta el sistema y seguimos sin propuestas y sin nada que le pueda interesar a la gente de verdad. Pues señor Tamoleo, muchísimas gracias por haber estado aquí y muy buenas noches. Muy buenas noches. Un día más en Página Económica tenemos que hablar del Banco Popular, y es que hoy hemos conocido nuevos detalles sobre su caída. Al parecer, la entidad habría solicitado el pasado lunes, día 5, y de manera confidencial, la provisión de liquidez de emergencia del Banco Central Europeo, ELA, como se conoce popularmente por sus siglas en inglés. Pero este rescate se agotó en tan solo 2 días por la fuga de depósitos. También hemos conocido que con la operación llevada a cabo por el Santander, el banco que preside Ana Patricia Botín ahorró con la operación 2.000 millones de euros, ya que finalmente solo tuvo que desembolsar €1 simbólico por la compra, además de los 7.000 millones que ahora tendrá que invertir en su reestructuración.
Y escuchamos una de las primeras explicaciones de esta compra. El presidente de la Asociación Española de Banca, José María Roldán, ha dicho hoy que los problemas que atravesaba el Banco Popular eran conocidos desde hace tiempo, pero que en el entorno hay una estrategia parsimoniosa que no permitieron solucionarlos. Yo creo que al final lo que tenemos que pensar es que se ha resuelto una situación compleja, una situación donde sé lo mismo que vosotros, aparentemente fue un problema de liquidez el que precipitó la solución que se buscó. Y lo que debemos estar satisfechos es que hemos eliminado una incertidumbre que era muy importante en un periodo de tiempo muy breve. Para analizar este asunto tenemos conexión con Miguel Ángel Uriondo, redactor jefe de empresas en El Español. Señor Uriondo, buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias a vosotros. En primer lugar, visto lo visto, ¿podemos decir que le ha salido redonda la operación al Santander, que se retiró hace pocos días con una operación por una compra enorme? Yo últimamente he comparado esta situación con comprar un Maserati averiado. Es verdad, si lo arreglas tienes un Maserati. El problema es que tienes que arreglarlo y eso cuesta mucho dinero. El Santander va a tener que hacer un desembolso muy grande y va a tener que hacer cosas que no están al alcance de otro banco. No diría que es una operación redonda, es una operación complicada. Puede tener ventajas, pero tiene pros y tiene contras. ¿Tenemos que tomarnos la petición de ayuda a Bruselas del Popular como un fracaso de la banca española? Porque claramente debe estar bastante mal nuestro sistema bancario si no se ha rescatado bancos italianos y si al Popular, ¿no es así? Bueno, actualmente yo creo que en este caso es un problema del Popular y es un problema circunscrito específicamente al Popular. Se ha comparado mucho con la situación de Monte dei Paschi. Yo creo que no es una situación comparable. Estamos hablando de un banco que había sufrido una enorme fuga de depósitos y eso había afectado grandemente a su liquidez y la había puesto al borde de la insolvencia. Yo creo que eso no ha pasado en ningún otro banco, así que centrémonos en el Popular porque es el banco que se ha visto afectado. Se calcula que hay un agujero de más de 8.000 millones. ¿Cómo se ha podido llegar a esta situación? ¿No están funcionando correctamente los reguladores españoles y europeos? Llevamos unos días ya diciendo que el problema del Popular es que tenía una mochila que era difícil de predecir. El Santander básicamente ha dicho que son unos 7.900 millones de déficit de provisiones, va a levantar capital para poder ampliar capital para poder afrontarlos. En realidad es un agujero que ni siquiera el Santander creo que tenga claro a cuánto asciende. Vamos a verlo porque eso nos puede dar sorpresas en los próximos días. Y ayer Botín se refirió con mucho interés y tranquilizándolos a los clientes del Popular. ¿Van a intentar conservar a los clientes sea como sea? Van a conservarlos probablemente, o sea, tened en cuenta que el problema fue de fuga de depósitos. Conservar a los clientes debería ser fácil, los clientes que se han quedado en el Popular hasta ahora probablemente sean los más fieles, entonces con más o menos tratarles bien y darles el tipo de banca minorista al que el Santander está acostumbrado, ya tendrían bastante trabajo hecho. El Santander tiene mucha experiencia en integraciones y estoy seguro que por ahí no va a haber problema. Tendrán que recuperar probablemente los clientes que hayan perdido. Y una cosa muy buena del Popular, y probablemente es lo que más conviene al Santander, es que le pone en una posición absolutamente magnífica en el crédito a pymes. Ahí es donde el Santander se convierte en el líder indiscutible. Y quienes ya deben de dar por perdidos sí o sí sus ahorros son los inversores en bolsa, ¿no es así? Desde luego los que acudieron a los mercados en situación normal sí, han perdido su inversión y todo inversor en bolsa sabe que existe en un momento dado ese riesgo. A lo mejor en un banco hasta ahora no habíamos pensado que podía producirse algo de estas características, pero sí, si compraste acciones en bolsa las puedes dar por perdidas. Otra cosa es que en un momento dado en un pleito se pueda comprobar que la ampliación de capital del Popular del año pasado tenía algún folleto con errores o supuso un problema. Yo creo que va a ser complicado que se recupere dinero por esa vía o que se recupere muchísimo dinero por esa vía. Pero es el único atisbo de esperanza y es solamente para quienes acudieron a la ampliación. Y por último, no puedo dejar de preguntarle por ese encuentro entre Botín y el ministro de Guindos la semana pasada en el encuentro del Club de Bilderberg. Muchos creen que allí debieron abordar la operación. ¿Cree que el gobierno español ha presionado al Santander para que compre el Popular? Sí. Claramente el gobierno español ha presionado para que el Santander comprase el Popular. Incluso ha habido momentos en los que ha empezado a hablar de que ha habido una subasta entre distintos bancos, una subasta acelerada. En realidad no había más que un banco que estuviera dispuesto a hacer esto, que fue el Santander, y yo estoy absolutamente seguro de que en la reunión del Club Bilderberg en un momento dado Guindos y Botín hablaron este tema. Probablemente se ha precipitado mucho más de lo que cualquiera de los dos hubieran esperado, pero sí, el gobierno español ha actuado claramente en favor de esta operación. Señor Uriondo, muchas gracias y buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. Adiós.
Y no cerramos a un capítulo económico porque este jueves se han hecho públicos los últimos datos de compraventa de vivienda por el INE. En nuestro país siguen subiendo los precios, pero bajan las ventas. Sube el precio de la vivienda, pero caen las ventas según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. El precio subió un 5,3% en el primer trimestre del año comparado con el mismo periodo de un año antes. El indicador encadena 12 trimestres en positivo. Los inmuebles de segunda mano subieron un 5,3%, los de obra nueva un 5,5%. En los últimos 12 meses los precios subieron en todas las comunidades autónomas, más en Madrid, Cataluña y Baleares. Sin embargo, las operaciones cayeron un 8,6% en abril con respecto al mismo mes de un año antes. 32.227 ventas en ese mes. Se rompen 14 meses de alza de operaciones. La venta de obra nueva cayó un 21% frente a la usada, que bajó un 5,3%. En abril, 4 de cada 5 viviendas que se registraron fueron usadas, 9 de cada 10 fueron vivienda libre. Las operaciones descendieron en toda España, salvo en Asturias, Canarias y Cantabria, donde se produjeron más. ¿Recuerdan la iniciativa puesta en marcha por Podemos en el Metro de Madrid de no al despatarre? Vean. Estamos cansadas de que en el transporte público a veces tengamos a hombres al lado que ocupan más que su propio asiento y que invaden nuestro espacio, ¿no?, con las piernas abiertas. Se pidió al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid que se hicieran cargo de esta iniciativa, y el Ayuntamiento ya ha presentado hoy sus nuevos carteles para los autobuses de la MT, en los que se va a visibilizar esta práctica como algo que no se debe hacer. Nosotros desde Podemos también la recogemos y acabamos de registrar hace 5 minutos la petición de que en cercanías, en los autobuses interurbanos y en el metro, se visibilice también esta práctica como algo que no se debe hacer y que invade el espacio de las mujeres. Porque pensamos que ponerle nombre y visibilizar esas formas cotidianas de machismo que pasan inadvertidas es la forma de avanzar, de hacernos más conscientes, de ver lo que antes no veíamos y de dejar la desigualdad. Atentos a esta fotografía que van a ver porque se ha hecho viral en las redes sociales, en la que se ve a la alcaldesa de Ahora Madrid, Manuela Carmena, viajando en metro y, atención, despatarrada. Eduardo, qué disgusto para Clara Serra y para la CUP, ¿no? Sí, se habrán hecho el harakiri, espero. El disparate lo parió el gineceo de la CUP, dirigido por ese ángel de Victoria's Secret de Mercadillo Batasuna, muy partidaria de la maternidad tribal y de la menstruación sin contención higiénica, ahí va el Ebro, que se llama Ana Gabriel, para quien la manera masculina de sentarse, con las piernas ligeramente separadas, es una agresión machista. Lo diré en francés, que suena más versallesco. La gilipolloa ha tenido tanto éxito entre la horda podemita, feminista, islamista y progresista, ha sido tal el éxito de tan trascendente denuncia entre las brigadas de tontos útiles que buscan micromachismos, como los zahoríes buscan agua, que Manuela Carmena, la doña Rogelia de Podemos, se la ha traído a los madriles para iniciar una campaña en el metro de la capital de la URSI, Unión de Repúblicas Socialistas Ibéricas, para denunciar el despatarre masculino en los vagones del suburbano y en los autobuses municipales. Ya lo sabéis, madrileños, o os sentáis tan recogiditos como una dama catequista con almorranas, o seréis procesados en los tribunales populares de la URSI, en los que, por cierto, deberían juzgar ya y condenar a Manuela Carmena por sentarse tan despatarrada en el metro como un camionero con ladillas. Menos mal que doña Rogelia llevaba pantalones. Pues abrimos ya página internacional con la que es sin duda la noticia del día. Las elecciones en Reino Unido. Theresa May acudía a votar a primera hora de la mañana en compañía de su marido, pero se negaba a hacer declaraciones. Jeremy Corbyn, el laborista, por su parte, tampoco decía nada antes de saber los resultados. A primera hora, centenares de electores ansiosos se agolpaban en las puertas de los colegios electorales. En total, más de 47 millones emitirán su voto hoy, en una jornada que está transcurriendo con normalidad. La candidata conservadora y primera ministra británica Theresa May y el líder del Partido Laborista Jeremy Corbyn votaron a primera hora en las elecciones generales de las que saldrá el próximo jefe de gobierno británico, que deberá negociar la salida de la Unión Europea y afrontar el reto del terrorismo. May fue la primera en depositar su voto a las 9:20 hora local en Sonning, en el condado inglés de Berkshire, en el sureste de Inglaterra.
Con semblante tranquilo, la líder Tory acudió a votar acompañada de su marido y no hizo ninguna declaración a su llegada. Algo más tarde, a las 9:45 hora local, Corbyn acudió al colegio electoral de Pakeman Primary School en el barrio de Holloway, en el norte de Londres. El líder del Partido Laborista se mostró muy orgulloso de la campaña electoral de su grupo, el principal de la oposición para las elecciones generales en el Reino Unido. El pasado abril, May adelantó inesperadamente los comicios a fin de que el país pudiese contar con un liderazgo estable para las negociaciones sobre la salida de la Unión Europea. En ese momento, los sondeos de opinión otorgaban a su partido una amplia mayoría de casi 20 puntos sobre el Partido Laborista. Sin embargo, la formación de Corbyn ha conseguido en los últimos días un inesperado progreso, lo que hace pensar que los conservadores podrían reducir o incluso perder su mayoría. En estos momentos parece que Theresa May le lleva una ventaja a su contrincante. Vamos a ver qué pasaría si ganase Corbyn. Laura Fernández Cañas, buenas noches. Buenas noches. María, pues si el manifiesto electoral del Partido Laborista comienza con un compromiso que va mucho más allá que una declaración de principios. Mediremos nuestro éxito económico no por el número de multimillonarios, sino por la capacidad de nuestra gente para vivir una vida mejor. Es probable que sea pura palabrería o no, pero sin duda que el mensaje es lo suficientemente potente para encandilar a millones de británicos y poner a temblar a Theresa May. Entre otras cosas, como airean los laboristas, porque aunque la economía del Reino Unido lleva creciendo de forma ininterrumpida desde el 2010, los salarios reales son hoy inferiores a los que había antes de la crisis. Un argumento sólido que mira al bolsillo y que explica que Jeremy Corbyn haya renacido de sus cenizas. Corbyn reivindica un viejo principio liberal, la igualdad de oportunidades, para la cual el candidato propone crear un fondo de inversiones públicas destinado a mejorar la vida de los sectores más desfavorecidos con una dotación de 250.000 millones de libras a ejecutar en 10 años. En el programa también el compromiso de elevar la presión fiscal para quienes ingresen menos de 80.000 libras al año, que viene a ser unos 91.500 euros, sin tampoco las cotizaciones sociales o el IVA. Es decir, que alrededor del 5% de los contribuyentes británicos pagarán el aumento de gasto público que propone Corbyn. Hasta aquí, una socialdemocracia que puede considerarse clásica. La novedad es que los laboristas se acercan a los partidarios del Brexit, cuestionando la globalización. Corbyn reivindica la antigua industria británica, es decir, menos banqueros y más industria. El mismo mensaje con el que ganó Trump. Una industria, en todos los casos, menos contaminante, y en este sentido se propone garantizar que el 60% de la energía del Reino Unido procede de fuentes renovables sin emisiones de carbono en el 2030. Y es que Corbyn se dirige fundamentalmente a los trabajadores de clase media, de ahí que retome el objetivo sindical de poner límites entre quienes más ganan y quienes menos cobran. Su propuesto es que el salario más alto de una empresa no supere nunca en 20 veces el del más bajo. Como Corbyn no se fía de los banqueros, lo que propone, ni más ni menos, es volver a la banca pública. El programa de Corbyn no olvida las nacionalizaciones y en este sentido plantea la necesidad de que The Royal Mail, la legendaria empresa de correos, vuelva a ser pública, al igual que las líneas ferroviarias que se han privatizado en los últimos años o las redes de canalización de agua. Frente a todas estas propuestas, María, solo nos queda la pregunta: ¿volverá hoy el laboralismo a Reino Unido? No lo sabremos hasta casi mañana, Laura. Muchas gracias. Y hasta las 10 de la noche, hora británica, no cerrarán los colegios electorales. Pero sí sabemos, por lo expresado por muchos ciudadanos, que se espera un fuerte voto de castigo contra May. Para analizar esta situación tenemos conexión en directo con Paul Gordon, representante del Movimiento Europeo Británico. Buenas noches. Buenas noches. Le voy a pedir que se moje. ¿Quién cree usted que será el vencedor de esta noche? Pues no lo tengo muy seguro. En un principio, a principios de campaña, se pensaba que Theresa May iba a ganar fácilmente con una mayoría aplastante en las elecciones. Pero dado los últimos acontecimientos, 2 ataques terroristas en Manchester y en Londres, pues no lo tengo nada seguro, porque Theresa May estaba a cargo del Ministerio de Interior durante 6 años y recortó 20.000 policías. Y la gente pues lo está pensando muy seriamente. No lo tengo muy claro, el vencedor.
Pero parece claro que existirá ese voto de castigo tras los atentados, ¿no? Aunque castigar a May votando a un hombre que dice que el islamismo es una ideología como otra cualquiera, pues puede ser como pegarse un tiro en el pie, por decirlo así, ¿no cree? Lo de convocar las elecciones precipitadamente, pues puede serlo, sí, desde luego, puede ser. Como he dicho, que las encuestas estos últimos días han estado muy niveladas, que no lo tengo claro quién va a ganar. Desde luego, si pierde la mayoría absoluta, que puede ser, pues efectivamente se habría disparado en su propio pie. ¿Y el sistema electoral británico funciona como el nuestro? Es un sistema para la Cámara de los Comunes de mayoría simple. En cada escaño, el candidato que gana, aunque sea por un solo voto, gana el escaño. No es proporcional en absoluto y no es muy representativo ni justo, muchas personas dicen. Entonces diría que es parecido al nuestro, porque no hay una segunda vuelta, hay dos grandes partidos históricos y ya está. Hay similitudes, pero hay muchas diferencias. El sistema en España me parece que es un poco más proporcional que el sistema de mayoría simple en mi país. ¿Qué tiene a favor y en contra cada uno de los candidatos? Pues Theresa May tiene a su favor que ha estado en el gobierno durante muchos años, tiene mucha experiencia, pero tiene en su contra que ha sido ministra de Interior en los últimos 6 años y que ha recortado 20.000 policías de la Fuerza Nacional Policial. Corbyn, ¿qué tiene en su favor? Pues aparentemente ha hecho una campaña mucho mejor de lo que se esperaba, sobre todo aprovechándose de los recortes en la policía en lo que después de los atentados y para poner hincapié en los asuntos sociales, por ejemplo, social care, el cuidado de las personas mayores en residencias públicas. Y vista la poca suerte que le han dado a Melenchón, ¿que tiemble Corbyn o qué? Pues no creo que tanto, porque las encuestas han ido pues favoreciéndole cada vez más hasta que le separaba a 3 puntos hace un día o 2. Entonces no creo que tanto. Yo creo que no va a haber tanta diferencia entre el laborismo y el Melenchón. ¿Y qué es mejor para Europa, una victoria de May o de Corbyn? Pues mire, yo no sé qué decirle porque los dos candidatos realmente no se han pronunciado a favor de mantener mi país en la Unión Europea. Theresa May ya está abiertamente a favor de un Brexit duro o un hard Brexit y Corbyn pues realmente no sé qué es su plan, su política, porque no hizo campaña a favor de mantener mi país en la Unión Europea. Entonces no le puedo decir cuál es el candidato mejor para Europa. Y última pregunta, ¿cuándo vamos a conocer los resultados? Pues los sondeos a pie de urna se podría empezar a saber algo nada más cerrar ¿cómo se dice? Nada más cerrar en los colegios electorales. Entonces a partir de las 11, pero realmente hasta la madrugada, las 3, 4, 5 de la mañana, no se va a empezar a saber los resultados significativos. Y será, creo que el desayuno, cuando en España sabremos bien. Señor Gordon, gracias y muy buenas noches. Un placer. Y no podemos dejar Reino Unido sin dedicar unos minutos a nuestro compatriota Ignacio Echeverría, muerto el sábado tratando de defender a una mujer. Hoy hemos sabido que se enfrentó a la vez a los 3 terroristas. La familia velará su cadáver mañana, pero no será repatriado a España hasta al menos el próximo martes, algo que ha provocado las quejas de su hermana Ana y de toda su familia. Algo muy triste, muy duro, se está convirtiendo en algo más bonito y muy grandioso, que nos hace querer más, apreciar más a nuestro hermano, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro país.
Y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zodio, ya ha anunciado que va a solicitar unificar los protocolos de atención a las víctimas y a sus familias para la Unión Europea. Quiero comenzar esta intervención destacando nuevamente la fuerza, la fortaleza de la familia Echeverría. Y a mí me gustaría destacar que después del trato inhumano que se ha venido observando en este tema, así lo he calificado, nos comentan que la autopsia se celebrará mañana y después de practicar la misma pues habrá que iniciar todos los trámites para la repatriación. En España tenemos muy claro que las víctimas del terrorismo tienen que estar siempre presentes en el centro y la atención tiene que ir precisamente prestada de una manera muy directa hacia todos ellos. Y para homenajear el comportamiento ejemplar y el valor de Ignacio Echeverría, el Ayuntamiento de Las Rozas ha convocado hoy 2 actos. Uno a las 12 de la mañana del mediodía en la Plaza Mayor, donde se han guardado 3 minutos de silencio en memoria del fallecido, y otro ha tenido lugar esta misma tarde en el mismo sitio, donde también se ha honrado su memoria. El alcalde de esta localidad, José de la Hoz, se ha mostrado orgulloso de honrar la memoria de alguien tan valiente y ha asegurado que le van a conceder la primera medalla de honor de la ciudad. Para todos es un ejemplo que haya dado su vida tratando de salvar precisamente a una persona que estaba siendo atacada y que de hecho con esa acción heroica probablemente haya contribuido a salvar, al atraer a los terroristas a muchos más vecinos que huían en esos momentos al darles oxígeno para huir. Vamos a destinar la medalla de honor de la ciudad a Ignacio Echeverría en reconocimiento, en memoria a una víctima del terrorismo y además a un héroe. Y vamos a hacer una zona verde, una zona deportiva, una zona que albergue una pista de skate y que lleve el nombre evidentemente de Ignacio Echeverría en su memoria y en su recuerdo. Y presten atención a estas imágenes que van a ver ahora mismo en sus pantallas. Es el momento exacto en el que los 3 terroristas de Londres del pasado sábado son abatidos. La grabación, de extrema dureza y cuya veracidad ha sido confirmada por fuentes policiales, muestra cómo los terroristas se lanzan sobre un transeúnte y le acuchillan hasta dejarlo malherido. En medio del caos irrumpe en escena un coche de la policía del que bajan varios agentes fuertemente armados e inmediatamente abren fuego sobre los terroristas, que intentan sin éxito acuchillar también a los policías. Khurram Butt es uno de los terroristas implicados en el atentado de Londres, que aparece en un documental emitido el año pasado por la cadena local Channel 4 sobre yihadistas británicos. Butt aparece captado por una cámara durante un altercado con un policía tras rezar en un parque de Londres frente a una bandera negra, un símbolo asociado a las guerrillas islámicas. En el mismo vídeo, de unos 40 minutos, también aparece un británico que voló a Siria para luchar junto al Estado Islámico y que se sospecha que ha participado en varios asesinatos difundidos por el grupo terrorista. Y mientras, en Australia, crece la indignación por esto que van a ver. La selección local iba a disputar un partido ante Arabia Saudí y pidió guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas del atentado de Londres. Recordamos que 2 de los fallecidos eran precisamente de esa nacionalidad australiana. Bien, pues mientras que los aussies se abrazaban en el campo, en el medio del centro, en el campo, los jugadores árabes continuaron hablando entre ellos, ajenos al duelo. De hecho, Van Manhuik, el entrenador saudí de nacionalidad holandesa, ni siquiera se puso en pie. Eduardo, ¿qué te parece esta falta de respeto? Propia del Islam, es lo genuino en ellos. Nuestras emociones y nuestros sentimientos se evidencian a través de nuestras actitudes que mostramos a los demás con nuestros gestos, con nuestro lenguaje gestual. Podemos fingir, sí. Es más, a veces es necesario hacerlo. La base de la diplomacia es el arte del fingimiento. La selección saudí de fútbol ni siquiera se acogió al cínico pero legítimo fingimiento en el minuto de silencio que se guardó en su partido contra Australia por las víctimas del penúltimo atentado yihadista de Londres. Mientras el estadio entero se recogía un minuto silencioso para ofrecérselo a los muertos y a los heridos del terror islamista, los jugadores de Arabia Saudí se comportaron como auténticos hooligans de Al-Qaeda y del Estado Islámico, con la entusiasta complicidad del holandés errante que los entrena, quien lejos de reprocharles su patibularia actitud,
se sumó a ella como el mercenario moral que ha demostrado ser. Como desgraciadamente el único dios al que la FIFA adora es el dinero, ningún delegado del organismo rector del fútbol mundial se atrevió a suspender el partido sacándole tarjeta roja a la selección de Arabia Saudí por patear y escupir sobre los muertos que sus hermanos musulmanes asesinaron en Londres. En el Mundial de Qatar, los partidos los pitarán los árbitros de la yihad y cada vez que un futbolista occidental se santigüe, le sacarán la tarjeta roja en el campo y el cuchillo en la ducha. Muchas gracias, Eduardo. La red social Twitter le ha cerrado la cuenta a un tuitero por criticar el Islam. Su nombre en la red era Verdades que ofenden y contaba con más de 30.000 seguidores. Él dice que de la noche a la mañana se encontró con que ya no tenía cuenta. Para que nos explique qué ha pasado, tenemos conexión telefónica con José Luis Saliquet. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por llamarme. Le cerraron la cuenta ya hace 4 días sin informarle de los motivos de esta censura. ¿Ya le han contestado y le han explicado los porqués de este cierre o no? Sí, esta mañana a las 7, cuando he revisado mi correo, tenía 3 correos electrónicos de Twitter, los 3 enviados a las 4:38 de la mañana y los 3 parece ser una respuesta automática. Dicen que la cuenta está suspendida por incumplir las reglas de Twitter. Punto y final. Punto y final sin más explicaciones. Sí. O sea, ¿y la cuenta ahora está reabierta, cerrada, en proceso de apertura? ¿Qué le han dicho? La cuenta está suspendida, yo tengo acceso a ella, es decir, puedo ver todos mis tweets y cuando la gente retuitea o interactúa con mi cuenta, yo sigo viendo los tweets. Lo que no puedo es refrescar el timeline, es decir, los nuevos tweets que van emitiendo los seguidores, la gente a la que yo sigo, y no puedo emitir tweets, es decir, está congelada. O sea, por aclararlo, usted puede ver los tweets pasados que ya ha puesto, pero no puede emitir tweets nuevos. Efectivamente. ¿Y usted es consciente de las quejas de los usuarios de Twitter, que son contrarios a algunos de sus tweets? ¿Qué tweets suyos han molestado, por ejemplo? Bueno, nosotros encontramos hace un año aproximadamente y escribí un artículo en el Tribunal del País Vasco acerca del penoso suceso de la supuesta islamofobia. Hay una serie de cuentas vinculadas al sindicato UGT en Cataluña y en el partido de Ada Colau que emitían tweets en las redes de carácter ofensivo, insultante contra los cristianos, la fe católica, los españoles, nuestra historia, etcétera. Que buscaban generar un rechazo porque luego se jactaban de haberlos reportado y haber cancelado las cuentas. Están ahí. De hecho, estuvimos viendo los tweets y reportándolos. De hecho, las cuentas quedaron canceladas, tanto las del que la maneja, que se llama Miguel Ángel Pérez, y la cuenta de MC Islamofobia quedaron canceladas. Después la cuenta de MC Islamofobia fue reactivada y están ahí. Yo no sé si han sido ellos. Yo sí sé que los únicos tweets que yo he tenido bloqueados y que he debido borrar para poder seguir usando la cuenta han sido tweets emitidos en este sentido y en esta época y con relación a estas cuentas. Entonces, tiendo a pensar que ha debido ser algo relacionado con ellos, dado que el sábado a las 11, cuando se canceló la cuenta, yo entre las 9 y las 11 emití un hilo de unos 20 y tantos tweets relacionados con el tema del atentado en Londres, que evidentemente es un tema del Islam, y con la actitud del alcalde que decía que a la gente que huya y que se esconda y no que se enfrente como ha hecho el valiente español Nacho, que cogió un patinete y se lió a mamporrazos y dejó la vida ahí. Esperemos que tome la gente ejemplo, porque es la única actitud ante los violentos. Justo, José Luis, los estamos viendo ahora mismo en pantalla. Verdades que ofenden es el título de su cuenta. ¿Cuáles son las verdades que ha ido vertiendo en Twitter y que tanto molestan? En España hay un discurso político aceptado y un discurso político que no se puede decir. Se puede defender que uno es demócrata desde posiciones comunistas, pero no se puede defender la democracia desde posiciones liberales. No se puede defender la democracia desde la historia de España. Y sí se puede defender el Islam como una religión del amor. Los cristianos somos genocidas y el Islam ha sido una maravilla y una evolución fantástica en el devenir de la humanidad. Esto molesta y yo lo siento mucho, pero no creo en eso, todo lo contrario. ¿Y qué va a hacer ahora usted, José Luis? ¿Se va a montar otra cuenta de Twitter? ¿Va a hablar con alguien? ¿Va a dejar que sigan censurándole, por decirlo así? Bueno, censurado ya he sido.
Es evidente que si en Twitter he sido censurado por este discurso, abrir otra cuenta no tendría sentido, dado que la volverían a cancelar. Luego, estoy en un mar de dudas. Abrir una cuenta es bien simple. De hecho, tengo una personal que la tengo con un candado, es decir, no es visible desde hace 6 años, la he tenido siempre así, y ahí únicamente entran mis muy privados y publico temas personales, etcétera. No sé lo que voy a hacer. La verdad es que es una pena. En Twitter debería tomar nota de este tema. Yo voy a intentar activar la cuenta, que es lo que procede, y una vez que la active quiero que me la verifiquen, dado que yo soy un 1000 seguidores, hablábamos. Porque... Bueno, más de los seguidores, que sí que tengo casi 30.000, no son muchos, no son pocos, evidentemente, pero bueno, yo publico artículos de opinión que sé que molestan en ciertos ámbitos y sé que por eso me señalan, me persiguen, me crean hashtags de señalamiento y me reportan, entonces estar en un fregado de este tipo no me apetece. Si no me verifican la cuenta y no estoy protegido en Twitter y estoy al albur del primer kamikaze que aparezca con 50... cafres o robots y que me la spamen y en 20 minutos tenga 500 reportes y los bots que operan en Twitter la bloqueen y estar así, pues no, es muy cansado. Quiero decir, yo quiero hablar y opinar, si me dejan bien, si no, pues no sé, supongo que me tendré que ir a otra red o trabajar de otro modo y expresarme de otra manera. Y José Luis, ¿hay alguna forma de que esos casi 30.000 seguidores se enteren de lo que está pasando? ¿O se han dado cuenta de que usted ya no pone tweets? ¿Que hay de toda esa gente que les sigue? Yo no lo sé, yo no soy un experto en redes, yo soy una persona, soy un pequeño empresario, vivo en Ibiza, en un sitio muy bonito, tengo una vida dulce venir, una mujer preciosa y tengo tiempo libre que lo dedico a opinar en política porque me importa mi país y lo que ocurre. Mis seguidores, pues no sé, han creado varios hashtags y sé que hay miles de tweets reclamando que mi cuenta vuelva a ser activada, de personalidades políticas, de líderes de opinión, de partidos políticos, de artistas, de músicos... Claro, José Luis, es que no hablamos de una tontería de seguidores, son más de 30.000, casi 30.000 seguidores. ¿No cree que se puede hacer algo con esa cantidad? Pues sí, hacer un scratch de 30.000 señores en algún sitio, en las oficinas de Twitter, yo qué sé. No tengo ni idea. La verdad es que tampoco me molesta y me preocupa que no haya libertad de expresión en este país, pero... yo tengo una vida, tengo trabajo, tengo amigos y, en fin, no sé qué haré, no tengo ni idea. Y en cualquier caso, si voy a hacer algo, lo último que voy a hacer es publicarlo para que las personas que me odian, me persiguen y me intentan o me bloquean, me han bloqueado la cuenta, sepan dónde y cómo voy a actuar para defenderse o actuar en contra. Entonces, no tengo ni idea, la verdad es que no tengo ni idea. José Luis, pues muchísimas gracias por haber atendido los micrófonos de este informativo. Esperamos que le den alguna explicación más y que no se rinda, No, rendirme jamás. Yo voy a seguir pataleando de alguna manera. No se preocupen, cuente con ello. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Eduardo, ¿qué te parece este tipo de censura para callarle? Que directamente le bloqueen la cuenta de Twitter. Bueno, es la censura que impera en todo Occidente, en toda la Europa occidental. Él lo ha explicado muy bien. Hay dogmas preestablecidos, apriorismos de los que lo políticamente correcto, la corrección política parte, y es la aceptación de mentiras de consenso, como que el Islam es una religión de amor, como que claro, el Islam... Y es que, Eduardo, curiosamente, ¿por qué pasa siempre en estos temas? ¿Por qué en el Islam? ¿Y por qué no gente que habla de otros temas? Porque si tú evidencias la verdad de lo que es el Islam, si tú evidencias que la yihad es inconcebible sin el Islam, que la causa de la yihad es el propio Islam, si tú subrayas eso, haces culto de énfasis sobre eso en cualquier red social, en esta misma televisión, que estamos siendo perseguidos de una manera tremenda precisamente por decir, por decir la verdad, pues entonces te censuran, te clausuran, te persiguen hasta tratar de silenciarse, porque esos dogmas, esas mentiras de consenso sobre las que se construye la opinión publicada en Occidente, no admite la más mínima disensión, no admite la más mínima divergencia. O estás en esa pomada o eres un proscrito. Y como eres un proscrito, hay que perseguirte, hay que censurarte, hay que clausurarte cualquier medio de comunicación o vía de expresión que tengas abierta. Porque no se puede decir que efectivamente el Islam no es una religión de amor, sino que es una religión que predica el odio al infiel, al judío y al cristiano. Si tú dices esto,
pues entonces entras en colisión con Jeremy Corbyn, con Theresa May, con Macron, con Mariano Rajoy, con Pablo Iglesias, con los líderes europeos. Claro, Eduardo, pero es que es una red social, no es un juez. No, ¿quién es Twitter para decir? No, pero en las redes sociales solo caben los que entran por el aro. Aquellos que no están dispuestos a comulgar con ruedas de molino, a admitir esas mentiras de consenso, a vivir en la mentira y hacer de la mentira de consenso que hoy ha construido desgraciadamente la decadencia de Occidente, esos han de ser expulsados. Y es lo que se está haciendo desde el poder político con los medios de comunicación que son disidentes, que no quieren participar de esa mentira de consenso, y el ejemplo palmario, el ejemplo más evidente de todos en España es el Grupo Intereconomía, que está siendo perseguido desde hace muchos años precisamente por no aceptar las mentiras de consenso y por no claudicar ante la traición que supone el prometer una cosa en campaña electoral, llegar al poder con mayoría absoluta de 186 diputados y tirar a la papelera las promesas que te han dado 186 diputados en las urnas. Muchísimas gracias, Eduardo. Y un último apunte sobre lo que está ocurriendo en la Asamblea de Madrid, porque todos los diputados del Partido Popular y miembros del Gobierno regional, incluida la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, han abandonado hoy el pleno de la Asamblea donde se debate la moción de censura presentada por Podemos, recordamos. Lo han hecho tras un rifirrafe protagonizado por el portavoz de la Asamblea de Madrid, Enrique Osorio, y el secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espirar. Me ha acusado también de robar y mire, yo ya eso no. Si no retira eso, yo me retiro de este pleno, ha dicho Osorio. Con ese apunte nos despedimos, ya no nos queda más tiempo. Les dejamos con Tiempos Modernos. Gracias por nada y a las 10, como siempre, El Gato al Agua. Hasta mañana. Volvemos en 2 minutos. Soy María Jesús Barreñada, presidenta de Aredos Abogados, doctora en Derecho, abogada y abogada Rotal. Si tienes un problema jurídico, no dudes en contactar con nosotros, te lo solucionaremos. Este despacho ha sido galardonado con el Premio a la Excelencia Profesional porque defendemos tus derechos, financiamos tus procedimientos, tu problema jurídico lo hacemos nuestro y te lo solucionamos. Solnatura es un centro de naturopatía, alimentación saludable y complementos alimenticios. Su misión es la de ayudar a las personas a obtener calidad de vida a través de pautas de alimentación correctas y complementos alimenticios de máxima calidad. Nuestra especialidad es la elaboración de programas de mejoramiento personalizados y enfocados a nutrir y fortalecer el organismo. El equipo humano de Solnatura está compuesto por naturópatas y médicos con amplia experiencia en este campo y sus métodos son siempre naturales, preventivos y respetuosos con el medio ambiente. En Solnatura te vamos a ayudar. Llama ya al 91 31 31 409. Estamos en la calle Conde de Aranda 13, Metro Retiro. En Intereconomía hemos cometido errores. ¿Lo dices por mí? No. Hemos cometido muchos errores. Deberíamos haber apoyado ciegamente a Mariano Rajoy, pero fuimos muy críticos y eso nos trajo problemas. En lugar de dar en directo el 15M y advertir de lo que se venía encima, tendríamos que haber hecho un Gran Hermano con 15 personas y reírnos de ellos. Es que no lo supimos ver, porque si hubiésemos comprado el Mundial de Fútbol nos habría rescatado el gobierno.